Bueno, pues continuamos con lo que sería el tema 4 de materiales de uso técnico, concretamente los metales, y ahora vamos a pasar al apartado 2.3, donde vamos a analizar, siguiendo un poco la misma dinámica que vimos con el tema de la madera, vamos a ver ahora principales propiedades que tienen los metales. Aquí hay que tener en cuenta que, si recordáis la propia definición de los metales, vamos a verla en esta página. Si recordáis la propia definición, había una serie de elementos, una serie de características que eran propias de los metales, ¿vale? A la hora de saber determinar si un elemento era metal o no metal, pues tenía que tener una serie de propiedades. Pues evidentemente estas nos van a aparecer ahora en nuestra página. Principales propiedades que tenemos, pues las que hemos visto que son características y que le dan ese tipo, ¿vale? Le dan el nombre a los metales, pues sería la principal, conductores de electricidad y temperatura. Son muy buenos conductores de electricidad y temperatura. Lo contrario, por ejemplo, la madera sería aislante o dieléctrico, ¿vale? A nivel eléctrico. El tema de la temperatura, pues evidentemente si transmite electricidad, pues también son buenos para transmitir temperatura. El principio químico, lo que sería la estructura atómica, es lo que favorece esto. Eso se verá. Otra de las que habíamos visto que eran fundamentales, reflejan la luz, brillo característico, ¿vale? Son sólidos en estado a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un poquito distinto. Y ahora vamos a ir viendo paso a paso las otras. Esta está muy relacionada con eso de la temperatura, cambio de forma y tamaño con la temperatura. Si yo tengo aquí un elemento y lo caliento, ¿qué es lo que le pasa? Que se vuelve más grande. ¿Qué es lo que pasa? Eso se dice que se dilata con la temperatura. Cuando yo caliento un metal, aumenta su dimensión, el volumen. Al contrario, si yo lo enfrío, ¿vale? Esto de aquí con temperatura alta, esto de aquí pasa con temperatura baja. Aumento la temperatura, se dilata. Disminuyo la temperatura, se contrae. ¿Vale? Esto que parece, bueno, es una de las propiedades que tiene, pues nos puede servir en uno de los puntos que vamos a ver en la parte final, que es métodos de ajuste, si quiero meter una pieza en otra. Propiedades muy interesantes también relacionadas con el trabajo de los metales. Tendremos aquí maleabilidad y ductilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Capacidad de los metales para hacerse láminas al ser sometidos a esfuerzo de compresión. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Hacer láminas muy finitas, muy finitas, muy finitas. Si nosotros cogemos un metal y lo amasamos, podemos conseguir láminas muy finas. Aquí tenemos, por ejemplo, el papel de aluminio, ¿vale? Láminas extremadamente delgaditas, como si fueran folios, que están hechas de metales. Exactamente igual, ductilidad, que es la propiedad de que podemos hacer pequeños hilos cuando nosotros tiramos de ese material. En este caso podemos, por ejemplo, aquí poner el cobre, que es lo que forma los conductores. Y aquí el papel de plata, ¿vale? Que realmente no es papel de plata, es papel de aluminio. Lo que pasa es que nosotros decimos papel de plata. Características que tiene también buenas, por ejemplo, tenemos aquí a nivel mecánico, tenemos tenacidad, capacidad de absorber impactos, ¿vale? Los metales son muy buenos a la hora de recibir golpes, impactos, por eso se utilizan, por ejemplo, en carrocerías de coche. Resistencia mecánica bastante buena a la hora de resistir distintos tipos de esfuerzos, que esto lo veremos en el tema 5 de estructuras. Aquí vamos a ver que existen distintos tipos de esfuerzos y resulta que los metales son bastante buenos a la hora de resistir a casi todos de ellos, ¿vale? Cuando yo tengo que tirar de él, tengo que intentar deformarlo, pues son bastante buenos. Más propiedades que tenemos aquí, propiedades magnéticas, bueno, alta densidad, que significa esto que tienen, ¿vale? Si recordáis que la densidad era la masa dividida por el volumen, tienen mucha masa para el volumen que ocupa. Esto es lo típico que si pensáis, por ejemplo, en un lingote de oro, ¿vale? Un lingote de oro, si queréis buscáis las dimensiones, que pesa 1 kilo y tiene unas dimensiones bastante pequeñas comparadas con otros productos como por ejemplo la madera, que tiene una densidad propia cerca del 1, ¿vale? Propiedades magnéticas, que se sienten atraídos por campos magnéticos, ¿vale? Esas fuerzas que existen con los imanes. Otra de las propiedades que tenemos por aquí que es interesante es corrosión y oxidación. Debido a la estructura atómica que tienen, son muy reactivos, les gusta mucho tener reacciones químicas
Y una de las que tenemos más clásicas es la corrosión y la oxidación debido al ataque ambiental. ¿Por qué? Porque es donde tenemos mucho oxígeno, ¿vale? Tenemos oxígeno, ¿vale? Oxidación, que está relacionada con el oxígeno. Estos elementos químicos reaccionan muy bien con el oxígeno y lo que hacen es formar minerales. Si os acordáis de cuando estamos hablando de los minerales, pues muchos de ellos estaban formados, por ejemplo, era hierro con oxígeno, hierro con, ¿vale? Oxígeno, oxígeno aparece mucho, son muy reactivos, el hierro como tal es muy reactivo y tiende a unirse con el oxígeno. ¿Qué es lo que le pasa? Que se da su estado natural, el que nosotros encontramos, que es el oxidado, ¿vale? Este lo hemos visto antes, este que es bastante curioso, que muchas veces parece que no, pero que se pueden utilizar como combustible cuando están en estado de polvo fino. Es un tipo de combustible que, por ejemplo, se usaba antiguamente como combustible en cohetes para propulsión, y este combustible en estado sólido arde muchísimo y tiene unas dificultades bastante importantes de extinción. Si os fijáis, los extintores que hay en la clase, por ejemplo, pues no sirven para ese tipo de fuego, sería un tipo de incendio distinto. También relacionado un poco con esta, a lo mejor tendría que ir aquí delante, con esta de el cambio de forma y tamaño. Cuando están a muy alta temperatura, ¿vale? Cuando están a muy alta temperatura fluyen. ¿Qué significa eso? Que se vuelven líquidos. Y cuando se enfrían se solidifican. ¿Qué es lo que facilita esto? Que yo puedo calentar mucho un metal, volverlo líquido. Cuando el líquido tiene propiedades de otra fase, y lo puedo verter, por ejemplo, en moldes, con lo que se cogería toda la forma de ese molde. Cuando se seca, pues adquiere esa forma. Propiedades medioambientales muy bonitas, que sería reciclable. Nosotros, por ejemplo, esas latas ¿vale? Latas de aluminio, que son una de las que nosotros más reciclamos, pues esas latas tienen un altísimo porcentaje de reciclado. Yo puedo cogerlas, las llevamos a los sitios correspondientes, a sus contenedores de envase, y se pueden reciclar fácilmente. Y una que es bastante peligrosa, que nos va a dar lugar al siguiente punto, al ejercicio siguiente, es su toxicidad. Son muy peligrosos, la mayoría de ellos, ¿vale? Evidentemente no todos, pero hay algunos de estos metales que son muy peligrosos, ¿vale? Por ejemplo, el mercurio es muy peligroso. El plomo es tremendamente peligroso. Son elementos que se utilizan, metales que se utilizan. Cuanto más pesados suelen ser, más peligrosos. Esto se diría cuando veamos la clasificación, que son de los que están dentro de los metales pesados. Y tienen graves problemas para lo que sería la vida en general. Plomo, que por ejemplo existe en las baterías, es extremadamente tóxico. El mercurio, que cada vez se encuentra más en los peces grandes por su ingesta y que no son capaces de eliminarlo, pues también se está convirtiendo en un problema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues esto serían las principales propiedades. Hay algunas más, si pensáis, pues puede ser que os salgan más, pero en principio con esta no llegaría. ¿Vale? Pues paramos esta parte de propiedades.